Vamos a la palabra. Quiero hablarles de la grandeza de un hombre. La grandeza de un hombre. Muchos en algún momento vamos a preguntarnos, como los discípulos se preguntaron, ¿quién será grande en el reino de los cielos? Quiero hablarles de esa grandeza. Y cuando hablamos de grandeza, muchos tienen un concepto como lo describe el mundo, como lo describe un diccionario. Y es que grandeza, algunos lo consideran como aquel tamaño excesivo de algo o de alguien respecto del mismo género. Y muchas veces traemos estos conceptos, estas ideas del mundo dentro de la iglesia. Y hay algo que a veces nos impide crecer, nos impide acercarnos más a Dios, porque traemos ya ideas del mundo, prejuicios del mundo. Por eso cuando hablamos de la grandeza, muchos creen que la grandeza tiene que ver con ser superior a otros, con ser mayor o mejor que otros. Y en el mundo usted va a escuchar que le van a enseñar, que le van a decir que grande es aquel que tiene títulos, que tiene posición económica, que grande es aquel que es influyente en la sociedad. Pero dentro del contexto del reino de Dios, eso no define a una persona. Es cierto que hay que educarse, que hay que prepararse, pero un título no te define para Dios. Un título solamente trae una responsabilidad mayor, porque el que tiene conocimiento se le va a demandar ese conocimiento. Una posición en la sociedad no nos hace más grandes, más fuertes, más importantes o menos importantes. Por eso el tener o el no tener dinero tampoco me hace más o menos importante. En el reino de Dios no es así. Y en Marcos capítulo 10, verso 45, el Señor Jesús nos enseña cómo Él, siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas visibles, invisibles, tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Se hizo hombre. Imagínese, el creador dejó toda su gloria, toda su comodidad y tomó forma de siervo, forma de hombre. Y lo interesante es que Él nos enseñó a través de Él hacerse hombre cuál es el camino para alcanzar la verdadera grandeza. Cuál es el camino para nosotros entender cuál es nuestra razón de ser. ¿Por qué estamos con vida? Y dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre, ayúdeme a leer por favor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido y para dar su vida. Me gusta la versión, traducción lenguaje actual, dice así: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Qué precioso, ¿verdad? Oramos rapidito. Gracias por tu palabra, Señor, es viva, eficaz. Te pedimos que quede atesorada en nuestro corazón, que todos los que la recibimos, la oímos, Señor, la vamos a poner por obra, que nos edifica, nos instruye, nos corrige y sobre todo nos lleva al camino de la verdadera grandeza, Señor. Te damos la gloria y la honra y declaramos que no vuelve atrás vacía. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando nosotros hablamos de la grandeza de un hombre, muchas veces venimos condicionados a que ser grande es ser superior a los demás. Y entonces, en este sentido, muchos llegan a comprender que el servicio o el servir es solamente para gente débil, para gente que no es importante. Por eso usted se va a encontrar con un montón de gente que le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Un montón de gente que le gusta mandar, pero no le gusta obedecer. Y cuando nosotros nos encontramos a este tipo de gente es porque el concepto de servir que ellos tienen es servir por un beneficio. Entonces, cuando definimos servir, tiene que ver con la condición de alguien que está a disposición de otro
para hacer lo que éste le exige o le ordena. Cuando hablamos de este servicio, vamos a ver como un ejemplo aquel trabajador, aquel hombre, aquella mujer que tienen un empleo, trabajan para un jefe gruñón, enojón, de esos que andan con cara de limón todo el tiempo. Y usted le dice buenos días y ellos le dicen, ¿qué tiene de buenos? Y usted dice, bueno, a este le aguanto porque me va a pagar, dice. Pero apúrese, no pierda el tiempo, vaya, trabaje, vago. Y uno dice, me aguanto porque necesito el dinero, dice. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos entendido que el servicio, desde esta perspectiva, es yo le sirvo a alguien porque me va a dar un beneficio, porque voy a recibir algo, en este caso dinero. Pero cuando vamos a ver el verdadero sentido del servicio en el contexto bíblico, deberíamos hacernos una pregunta. Si queremos conocer el verdadero sentir, el verdadero significado de lo que es servir, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde nace el deseo de servir a Dios? ¿Dónde nace el deseo de servir? Y el deseo de servir, hermanos, nace de un corazón de un hombre y de una mujer que aman genuinamente a Dios, que están agradecidos con Dios, con su Señor, con su Salvador. No por un beneficio económico o material que podamos recibir, sino principalmente por algo que genera gratitud y que generalmente no podemos pagar con dinero. No tiene que ver con lo que yo puedo hacer para responder a ese bien que Dios me hace. Entonces, cuando queremos entender de dónde nace el servicio a Dios, la Escritura nos enseña que un hombre, que una mujer que han recibido un bien de Dios, puede ser un milagro, una sanidad. El hombre o la mujer que han sido libres de alguna opresión, de alguna atadura, que Dios lo ha libertado, ese hombre o esa mujer que son conscientes de su condición en la que se encontraban y recibieron un bien de Dios que no merecían, se convertirán en hombres agradecidos, en hombres que lo que quieren hacer es demostrarle gratitud a aquel que les ha hecho bien. Y en la Biblia hay un ejemplo. Cierto día a Jesús lo invitan a una casa. Simón, conocido como Simón el fariseo, le dice a Jesús, quiero que vengas a comer conmigo a mi casa. Jesús acepta la invitación. Cuando llega Jesús a la casa de Simón, este lo recibe, le abre la puerta, pero inmediatamente lo sienta a la mesa, lo pasa. Y mientras Jesús se sienta, se queda pensando, analizando cómo lo recibieron en esa casa. Y al momento, dice la Escritura, que entra una mujer. Y la Biblia la llama o la tiene como mujer pecadora. Y cuando esta mujer entra a la casa de Simón, porque escuchó que Jesús estaba en casa, que el maestro estaba ahí, cuando entró, desde el momento que entró, se tiró a los pies de Jesús. Y cuando ésta se tira a los pies de Jesús, comienza a besar los pies de Jesús, comienza a llorar a los pies del maestro y con sus lágrimas empezó a enjaguar, a limpiar, a lavar los pies de Jesús. Con sus cabellos limpiaba los pies de Jesús. Y esta llevaba un frasco de alabastro con perfume. Y cuando terminó de limpiarle los pies a Jesús, comenzó a ungir los pies del maestro con aquel perfume. Y entonces Simón está observando la escena y Simón tiene un pensamiento y dice, si este fuera profeta o quien dice que es, conocería qué clase de mujer lo está tocando. Jesús, que conoce el pensamiento, que es Dios hecho hombre, porque Jesús es así, conoce el pensamiento. Aún no está la palabra en tu boca y Dios ya la sabe. Por eso es que a Dios no lo podemos engañar. Y entonces Jesús, conociendo el pensamiento de Simón, le dice, mira Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dice, di maestro. Había un hombre que prestó dinero. Tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero este hombre le quiso perdonar la deuda a los dos. Esos denarios o un denario era el salario de un jornalero al día. Pero este hombre dijo, le voy a perdonar la deuda a los dos.
Y entonces Jesús le pregunta a Simón: Simón, ¿quién de los dos es más agradecido? ¿Quién de los dos ama más? A lo que Simón respondió y le dijo: bueno, maestro, pienso que es más agradecido y ama más aquel al que mucho se le perdonó. Bien has respondido, le dijo, porque yo desde que entré a tu casa, tú no me recibiste con beso, no me diste agua para lavar mis pies, sino más bien me mandaste a la mesa y nunca me recibiste como la tradición lo enseña. No fuiste educado conmigo, no me honraste. Pero esta, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies, me ha lavado los pies con sus lágrimas y hasta me los ha ungido con perfume. Y dice la Escritura en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice la Escritura? Poco ama. Entonces el deseo de servir a Dios nace del corazón de un hombre, de una mujer que reconoce su condición y que sabe que por sus propios méritos no puede hacer nada, sino que todo el bien que recibe viene de la mano de Dios. Y cuando el hombre reconoce que lo único que Dios ha hecho en la vida de este hombre, de esta mujer que reconocen es bien, lo que este hombre, lo que esta mujer anhelan es servir a ese Dios, agradar a ese Dios. Yo no sé si aquí hay gente agradecida, pero la gratitud, el ser agradecidos, es lo que ocasiona que nuestro corazón reconozca a Dios como lo que es. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos entender lo que realmente significa servir a Dios. Entonces, cuando Jesús habla de lo que dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza de un hombre es servir. Nadie puede llamarse grande en el reino de los cielos si no sirve. Y es que nosotros fuimos rescatados, fuimos perdonados para decidir servir al Señor. Y una de las causas por las que hay muchos hombres y mujeres, aún dentro de la iglesia, que no saben para qué Dios los ha llamado, para qué Dios los ha perdonado, que están sentados nada más ocupando un espacio y dicen: bueno, yo a veces no sé qué hago aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué a veces no sabe qué hace en la iglesia? Porque solamente ha aceptado a Jesús como Señor, pero no ha reconocido su condición. No hay gratitud hacia Él por todo lo que Él ha hecho. Pastor, ¿y qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Le parece poco haber prestado su vida misma, ir a la cruz para perdonar nuestros pecados? Hermano, un hombre y una mujer que reconocen que sus muchos pecados le fueron perdonados, ese hombre, esa mujer que es consciente de la maldad, del pecado que había de él, dice: wow, Él me perdonó, yo cómo puedo remunerar a este bien recibido. Y la única forma de poder remunerar, corresponder a ese bien es a través de nuestro servicio, a través de servir a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces queremos ser llamados grandes en el reino de Dios, pero a nuestra manera. Y la verdadera grandeza no viene así. Jesús ha anunciado su muerte en el capítulo 10 de Marcos. Los discípulos están escuchando aquel mensaje y ellos tienen una conversación entre ellos y se preguntan: y cuando el Señor se muera, se parta, como dice que va a morir, ¿quién de nosotros, quién de los 12 será el más grande? Y ellos tienen una conversación detrás de la espalda de Jesús. Pero como a Dios no se le escapa nada, vienen dos hermanos. Y la Biblia dice que vienen estos dos hermanos a hacerle una petición a Jesús. Y le dicen, Santiago y Juan: Señor, tú nos has enseñado que todo lo que te pidamos nos vas a corresponder, vas a responder a nuestra petición. Efectivamente, así les he enseñado. Ahora tenemos una petición, le dicen. Queremos que nos respondas. A ver, háganme la petición. Y entonces Santiago y Juan le dicen: mira, queremos que en tu gloria
Ya sea que yo o mi hermano, uno de los dos, nos sentemos a la izquierda y otro a la derecha, donde tú decidas, pero queremos que nosotros estemos a tu izquierda y a tu derecha. Mire, qué atrevidos, ¿verdad? Y Jesús les dice, bueno, del vaso que yo bebo, vosotros podéis beber. Sí, podemos, dijeron. Del bautismo con que yo soy bautizado, ¿ustedes pueden ser bautizados? Y ellos respondieron, oh, claro que podemos también. Y Jesús les dijo, en efecto, de la copa que yo bebo, del vaso que yo bebo, vosotros beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados. ¿Qué estaba diciéndoles Jesús a ellos? Que así como Él iba a padecer, también ellos iban a padecer. Lo que pasa que a veces cuando hablamos de seguir a Jesús, vemos por las redes sociales un evangelio que no nos habla de sufrimiento, sino de un Jesús que está para cumplir mis caprichos, como el genio de la lámpara maravillosa. Yo le digo a Dios que me sane y Él me tiene que sanar, si no, no es bueno. Que me prospere y si no me prospera, no es bueno. Que me dé mujer porque necesito mujer, si no me la da, no es bueno. Que me dé marido porque necesito marido y si no me lo da, no es bueno. Y agarramos a Dios creyendo que es aquel que va a responder nuestros caprichos. Pero la Escritura dice que aquel que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a padecer como su maestro padeció. Amén. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué vamos a padecer? Porque si queremos tener parte con Él, tenemos que aprender a valorar, a pagar el precio. Entonces Jesús les está hablando, yo voy a sufrir, yo voy a morir. Y de cierto ustedes también, les dijo. Y dijeron, no, nosotros queremos grandeza pero sin sufrimiento. El caso es que no hay grandeza sin sufrimiento. ¿Aló? Yo voy a ser bautizado. El Espíritu de Dios viene sobre mí porque hay que hacer obras para glorificar al Padre. Y ustedes también lo recibirán. ¿Por qué? Porque todo el que sigue a Jesús, todo el que paga el precio de seguir a Jesús, es capacitado con el Espíritu, no para su gloria, sino para exaltar el nombre de Dios. Porque Dios al que llama lo capacita. Y Jesús les dice, esto han pedido y esto es correcto. Esto va a acontecer en ustedes. Pero el sentarse a mi izquierda o a mi derecha, les dijo Él, no es mío darlo, sino para aquellos a quienes el Padre lo ha preparado. Y entonces les dice, ustedes saben que los gobernantes, que los reyes están en la ciudad, están en palacio, ejercen gobierno, ejercen autoridad, dominio sobre ella. Pero yo les digo algo, entre ustedes no será así. Mire lo que dice entonces Marcos 10:43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos quieren ser grandes aquí? Uy, tiene que ser servidor entonces. Ah, no, pastor, yo quiero un título para que me vean. No, eso no es grandeza. Dijo Jesús, entre ustedes no es así. Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse servidor. Verso 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero. ¿Quién quiere ser el primero acá? Ah, no, ya no, pastor. Si es así, ya no. Hay gente que le gustan las primeras filas. Hay gente que le gusta ser reconocida por todos, pero no les gusta servir. Y dice el Señor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Ahora, la palabra siervo tiene una connotación que la escritura o que la traducción que leemos no es la correcta. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera traducción de siervo, de servidor, en el original, en el griego original es doulos. Y doulos tiene un solo significado. Doulos significa esclavo. ¿Sabe por qué no consideraron la palabra esclavo? Porque dicen algunos escritores y traductores que cuando consideraron la palabra doulos en griego, que es esclavo, no hay otro sinónimo, no hay otra palabra, no hay otra definición. Lo que más se acerca es a la acción de un doulos.
Un dulos, un siervo, un esclavo, lo que hace es servir a su amo. Por eso los traductores agarraron la palabra siervo, servicio, servidor y la pusieron en lugar de esclavo, dulos. Ahora, muchos dicen que no la consideraron en el original porque es muy fuerte y hace alusión a la esclavitud de la época colonial, donde los europeos, españoles, ingleses iban y tomaban especialmente a los de piel morena y los oprimían a esclavitud vergonzosa, sufrimiento y dolor. Entonces dijeron, no, esto es lo que va a hacer que en el oyente, en el lector, genere un concepto errado. Vamos a poner servidor mejor, o siervo. Y cuando nosotros leemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, suena como mejor. Pero cuando le ponemos la palabra original, dice la palabra original y entonces la traducción sonaría un poquito así. Porque yo, el Hijo del Hombre, no vine para ser servido, sino fui enviado como un esclavo para hacer lo que mi Padre me manda. ¿Sabe por qué Jesús en todo su ministerio, Él lo declaró y dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo no hago lo que a mí me da la gana, yo hago lo que el Padre me ha mandado hacer, porque soy un dulo, soy un esclavo, y el esclavo tiene una misión: agradar a aquel que es su Señor. Amén. Por eso la traducción es: vinimos a ser esclavos de Dios. Y entonces, ¿cómo sirve un esclavo? Un esclavo no tiene libertad. Un esclavo, cuando su amo lo manda a hacer algo, el esclavo no dice, ay no, hoy otra vez, ay mande a otro, ay viera pastora que hoy me duele así como la espalda, hoy, ay amanecí con, ay algo que me da, dice, ay otra vez, otro domingo a servir cuidando niños. Estoy hablando de los que vinieron a las 8 de la mañana. Óigame. Entonces nosotros debemos tener el concepto correcto dentro del contexto del reino de Dios de lo que es servicio. Aquel que sirve o aquel servidor no está para hacer lo que quiere, porque a Dios no le podemos servir como nos da la gana. Hay quienes dicen, no, yo voy a servir, pastora, cuente conmigo, pero ¿sabe qué? Yo limpiando baños, yo no. Ay, no. ¿Qué van a decir de mí? Que vengo de allá de la ciudad, de la capital, que tengo la uña larga y pintada y yo limpiando un toilet ahí. No. Eso no es para mí. Ay, yo que traigo zapatito nuevo ya a la iglesia, traje, ay, no. A mí no me ponga ahí a andar ahí agarrando vanes viejas, yo solamente en carro nuevo. Ay, hasta Ashlas. Óigame. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que verdaderamente significa servir. ¿Cuánto van a pagar, pastora, por hacer lo que nos están pidiendo que hagamos? Qué tremendo, ¿verdad? Para nosotros poder ser esos servidores, necesitamos ser formados. Necesitamos ser enseñados en la palabra, porque solamente la palabra nos va a formar, nos va a enseñar cómo debemos servir a Dios. Y es que los que sirven a Dios, como Dios manda, son aquellos que tienen éxito. Los servidores que sirven como Dios manda son aquellos que fructifican, que tienen frutos. Los que sirven a Dios como Dios manda, una iglesia que sirve a Dios como Dios manda, va a ser una iglesia que se multiplica, va a ser una iglesia que avanza. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, cuando los siervos estamos agradando al Padre, el Padre se agrada de nosotros y su favor está sobre nosotros. Por eso las iglesias que más crecen son las que sirven. Los líderes que más crecen, que más éxito tienen, son los que sirven, pero no a su manera, no en sus condiciones, como Dios manda. ¿Por qué? Porque un dulos, un esclavo, no tiene libertad propia. Ahora, del dulos del que hablamos no es del que el mundo nos presenta.
Por eso nosotros debemos aprender a servir a Dios. Si usted ya está sirviendo a Dios, lo felicito, siga sirviendo con excelencia. Si usted todavía no sirve a Dios, ya deje de estar pensando tanto. Dios lo rescató, Dios lo salvó y lo tiene en este lugar para que usted le sirva a Él. Pastor, ¿y cómo le voy a servir a Dios? Yo no sé mucho, pero puedes tener un talento. Un talento es una capacidad natural que se recibe desde el nacimiento, que se aprende en el proceso de la vida. Algunos son buenos pintores, algunos son buenos constructores. Ven una pared dañada, dice, ay, qué vergüenza, ¿cómo tienen la casa de Dios? Ay, y yo que soy fiel y no arreglan la casa. ¿Y para qué está viendo el mal? Muy seguramente porque usted tiene la posibilidad de solucionar el problema. Ay, ¿cómo cuidan a los niños allá arriba? Ni de comer les dan. Viera, el otro día me salió golpeado el chamaco. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, solucione el problema, vaya a servir cuidando niños. Vaya a ver lo que se paga allá arriba para cuidar a sus hijos. Y además los suyos no son tan fáciles que digamos. Ay, no, pastor, yo sé lo que tengo en casa por eso, porque sabe lo que tiene en casa, sabe lo que hay allá arriba. Ay, no, pastor, es que ¿cómo yo le voy a servir a Dios? Probablemente Dios te está llamando a servirle y tú te estás haciendo el indiferente. Puedes tener un llamado, puedes saber que Dios te llamó a hacer algo específico en la iglesia y no lo quieres hacer. Hay algunos que cantan pero no le quieren cantar a Dios. Cante para Dios, hermano. Y si no canta, tenga misericordia de los demás. Hay algunos que saben que son buenos maestros, tienen una vocación. Y hacen falta maestros en la iglesia. Sométase al proceso y ayude a enseñar. ¿Aló? Sirva en su célula. No puede, preste su hogar. Pastor, es que yo todavía sigo en pecado. Pues ordénese. Lleve la presencia de Dios a su casa. Pastor, ¿cómo más puedo servir? ¿Tiene carrito? Vaya a buscar a los nuevos y tráigalos a los pies de Cristo. Ay, no es que me ensucian el carro, pastor. Pues entonces que el Señor se lo quite. Diga algo, por favor. Pastor, ¿cómo más puedo servir al Señor? Sea un predicador del evangelio. Salga a su vecindario, vaya a la ciudad, salga con su líder, vaya con la célula. Nadie le tiene que andar diciendo, vaya, predique usted solito, agárrese los tratados que están ahí en la puerta. Vaya y predíquele a sus amigos, a sus amistades, predique el evangelio, sirva al Señor, prestándole su boca, prestándole sus pies, prestándole todo su ser. Pero sírvale al Señor. Ay, no, es que eso es de los pastores. ¿Quién le dijo? Sirva al Señor. Sirva en algo, pero sirva. Amén. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a entender el verdadero sentido, el verdadero significado de lo que la Biblia habla de un servidor, de un esclavo, no es como el mundo lo presenta. Fíjese que Dios le pone una ley al pueblo de Israel en Deuteronomio 15. Y le dice en el verso 12, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste, la palabra que usa ahí es siervo, pero la palabra correcta es esclavo. Acuérdese, Israel estuvo esclavo en Egipto. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y mire el verso 16, si lo ponen por favor. Deuteronomio 15, 16 al 18. Cuando en el contexto bíblico, cuando alguien tenía una deuda que no podía pagar, la única forma de pagarla era a través de un servicio. Ellos se daban como esclavos. ¿Por qué? Porque el acreedor demandaba su pago. Y como no había medios económicos para pagar con todo lo que tenían, y si no tenían bienes materiales, tenían que pagar con su servicio, con su vida. Por eso aquella viuda, que su marido murió
Y vino el acreedor y ya le había quitado todo y ahora estaba llevándole a los hijos. ¿Por qué? Porque la deuda tenía que pagarse. No había cómo escaparse de la deuda. Pero ocurría algo. Había una ley que decía que cada 7 años los esclavos que iban y decían: yo tengo que pagar mi deuda, no tengo nada, pero aquí está mi vida, aquí están mis hijos, tómanos como esclavos tuyos. Dios le ordena al pueblo y les dice: a los 7 años ustedes van a liberar a todos los esclavos porque han pagado su deuda. Pero acuérdense, cuando ustedes salieron de Egipto, salieron bendecidos. Si usted ve a Israel salir de Egipto, bendecido, prosperado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Quiere decir que todo lo bien material que usted y yo tenemos no viene del esfuerzo, no viene del título que usted ostenta, no viene de la profesión que usted dice que sabe, que tiene. ¿De quién viene? De la mano de Dios. Así que no crea que usted tiene algo por bonito. Tiene algo porque Dios ha sido bueno. Y si Él quiere se lo quita. Mejor sea agradecido. Pero otro día hablamos de eso. Pero cuando venía la ley, se cumplía la ley, dice: si él te dijere, ¿quién? El esclavo. Si el esclavo te dijere: ¿sabes qué? No te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa. ¿Se acuerda de dónde nace el deseo de servir? De un corazón agradecido, ¿cierto? Entonces dice el esclavo: ¿sabes qué? Aunque me estás dando mi libertad, yo no te dejaré. ¿Por qué? Porque te amo a ti y a tu casa. Porque le va bien contigo. Lo que el esclavo le decía a su amo: ¿sabes qué? Contigo me va bien, contigo no me falta nada, todo lo que necesito lo tengo. No me maltratas, no me obligas, no me golpeas, me hablas como si fuera de tu propia familia. Yo te amo a ti, amo tu casa, esta es mi casa también. Por favor, no quiero ser libre. Y dice el verso 17: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. ¿Qué era lo que hacía entonces el acreedor? Cuando el siervo no se quería ir, se quería quedar en la casa, agarraba una especie de aguja grande para hacerle un orificio literal en la oreja, contra la puerta. Y todo mundo que veía a ese hombre con un orificio en la oreja decían: ese es un esclavo voluntario. Pagó su deuda, pero como se siente agradecido, no se fue de su amo, se quedó para servirle. Y yo le estoy hablando a siervos, a esclavos voluntarios, porque Cristo pagó nuestra deuda muriendo en la cruz. Pero los que hemos entendido eso, le dijimos: Señor, yo no me voy de tu casa, yo no me voy de tu presencia, si lo único que has hecho conmigo es un bien continuo. ¿Cómo te voy a dejar? Aleluya a Dios. Por eso, amados, debemos servir como esclavos a Dios. Deje de andar cuestionando lo que hace. Si lo ve el hombre, no lo ve el hombre. Dice la escritura: todo lo que venga a tu mano, hazlo para Dios y no para los hombres. Tu trabajo, en tu casa, en todo lugar, te vean o no te vean, te reconozcan o no te reconozcan, eres esclavo de aquel que pagó tu deuda. Cristo Jesús pagó la deuda en la cruz. Ay, mis hermanos, cuando usted entiende esto, su corazón lo que más anhela es servir, darle gracias a aquel que me rescató, que me perdonó, que pudiendo condenarme, no me condenó. Mire, por eso debemos reconocer que todo el bien que poseemos viene de Él. Y si usted le está sirviendo a Dios, tiene el privilegio de ser un servidor, una servidora, hágalo con excelencia. Deje de murmurar, sirva de tal forma que a través de su vida de servicio inspire a otros a servir. Y hay algunos servidores que cuando uno los ve dicen: ¿y eso es servir a Dios? No, mejor no. Pero hay algunos que lo dan todo, sudan la camiseta, lo hacen con amor, lo hacen con pasión. Y yo estoy agradecido. Hasta aparecen el Cantinflas que le pegan el brinquito, hermano. Y uno dice: wow, cómo barre, cómo limpia ese hermano. Yo también quiero ser un servidor como él. Por eso debemos reconocer qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Termino diciéndoles, había un hombre que un día agarró un pedazo de madera y empezó a tallar un barquito. Era un tallador de madera, un artista. Se esmeró, se esforzó en tallar ese barquito. Y cuando lo hubo terminado, lo admiraba y dijo, bueno, lo voy a llevar al río. Y lo llevaba al río, le había amarrado un cordel y lo soltaba en las aguas. Y decía, wow, qué bonito mi barquito, qué excelente. Pero uno de esos días, las aguas impetuosas rompieron el hilo y aquel barquito se lo llevó la corriente. El hombre desesperado salió por la orilla buscándolo, a ver si lo encontraba, pero nunca lo encontró. Pasados los días andaba por la plaza principal de la ciudad y en una de esas tiendas donde venden artesanías vio su barquito. Y él se metió a la tienda y le dijo al dueño de la tienda, oiga, ese barquito que está ahí en la vitrina, ahí en la ventana, ¿está a la venta? Sí, le dijo, pero no vale poco, le dijo. ¿Puede mostrármelo, por favor? Cuando se lo mostraron, él lo vio, lo reconoció, dijo, wow, sí, este es mi barquito. Pero ya estaba en la tienda. ¿Y cuánto vale?, le dijo. Le dio un precio muy elevado, es único, no hay otro como este, le dijo. Sí, yo lo sé, le dijo, que no hay otro como este. Está bien, voy a pagar el precio. ¿Usted está seguro?, le dice. Vale demasiado. No importa, yo voy a pagar el precio. Y pagó lo que el barquito valía. Cuando aquel hombre sale de la tienda con su barquito en la mano, lo levanta y dice, wow, eres doblemente mío porque yo te hice y pagué el precio para volver a tenerte. Eso fue lo que hizo Cristo con usted y conmigo. Somos hechura de Él. Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero también pagó el precio que se tenía que pagar porque éramos esclavos del pecado. Él nos redimió para su servicio, para su gloria. Póngase de pie. Si usted tiene que servirle a alguien, sírvale a Dios por sobre todas las cosas. Deje las excusas a un lado. Usted es doblemente pertenencia de Dios. Entonces los servidores nos consagramos para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Dios le bendiga.